Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, seguimos con Ecosistema por 25, entrevistando a nuestros iLíderes de la industria para iLíderes Podcast. En este homenaje que estamos haciendo para Génesis de un futuro digital, que cuenta los 25 años, George, la verdad, un placer. Nos conocemos hace más de 2 décadas, que es mucho tiempo. Primero, ¿te imaginabas que íbamos a estar hablando de 25 años? Oh, qué difícil. Yo creo que uno más que imaginarse hace 25 años, como que tiene la sensación de que es algo importante. Y eso debería trascender. ¿Ah? Pero proyectarse, yo creo que es muy difícil proyectarse. ¿Y cómo empezó el George digital? En el caso mío fue con una Sinclair Spectrum 32K, de un amigo de la primaria, estaba terminando séptimo grado, y mi padre después me compró la Commodore 64, que la quemé. A los 3 meses le quise poner un cartridge de Atari, y casi me mata mi padre. Bueno, pero bueno, es parte de la prueba, de la curiosidad constante. Está bien, la curiosidad. ¿Cómo empezó en el caso tuyo? Mi primer acercamiento a lo digital, yo te diría que fue a través de los datos, yo creo. Sí, porque ya... ¿Línea de tiempo? ¿Cuándo? Estamos hablando de los años 90. Estamos hablando de los años 90, cuando empezó, o sea, pensando en lo digital ya con conectividad, a mediados de los 90, cuando comienza la conectividad, o sea, converge este mundo de la computación con el de las comunicaciones, habían mucho apetito por tener datos de calidad que antiguamente estaban solo en el papel. Entonces acceder a los papers de las publicaciones, y ahí nace todo el tema de las revistas, las publicaciones. Exactamente, papers, sí. Porque si vos querías un buen estudio, tenías que acceder a esas revistas o esas publicaciones. Sin duda. Que te llegaban cuando te llegaban, ¿no? Sí. Y acá en la cámara, fíjate, teníamos había un sistema muy antiguo que era de microfichas de comercio exterior. La información de comercio exterior en Chile siempre fue muy abierta. Entonces, una empresa podía comprar datos de lo que habían importado, quiénes habían importado el producto que fuera, digamos, y tener información de cuánto. En mi primer trabajo, ¿sí? Era ir a las cámaras de comercio. Yo era el cadete que hacía los certificados de origen. Yeah. Y a través de los certificados de origen, claro. te acordás al AD y todo eso, sí, vos tenías toda la información. Y claro. eso las cámaras de exportadores o las cámaras de comercio lo ponían a disponibilidad porque era información pública. Sí. Eso estaba en unas microfichas, sí. Entonces había que aprender a ocupar. Eso era como lo más tecnológico que había, las famosas microfichas. Entonces, de pronto llegó Internet y yo me acuerdo que donde estaban las microfichas tenían unos computadores conectados. Wow. Que tenían una velocidad de descarga que podía estar todo el día bajando un dato de comercio exterior, de importaciones y exportaciones de Chile con algún país, pero era el futuro, Entonces yo me acuerdo que pasaba mucho tiempo ahí en ese lugar, bajando datos, buscando. El Banco Interamericano tenía datos, el Banco Mundial tenía datos. Había muy poco contenido, porque además, o sea, era lento y había muy poco. Entonces había que ser había que encontrar las fuentes de información. En esa época estaban, los buscadores. Chile tenía un buscador que era bastante competitivo tecnológicamente en esa época, se llamaba Brújula. Brújula, sí, me acuerdo. Así partió, te diría yo, básicamente, más que por la tecnología misma, por la conectividad. Bueno, sabés que esto es un homenaje, vengo paseando estos capacetes cascos. Vos sos el Ayrton Senna del Digital Commerce. Fantástico. En datos, ¿no? Un honor, la verdad. Y gracias a George, como vos, hoy tenemos el ecosistema que tenemos, ¿no? Y si tenés que elegir 3 momentos en estos 25 años, y te los voy a alinear a los datos, ¿no? 3 momentos que para vos fueron bisagras que uno puede decir, cuando hablábamos recién, decía, bueno, Google Analytics y su masificación hizo que todas las empresas empezaran a hablar de datos, o por un día tuvieran los datos,
no empezaron a hablar de datos. Tuvieran la posibilidad de acceder a los datos y ahí empezó ese concepto de data-centric y de data-driven que se empezó a instalar y que quedó, porque pues, llevó un tiempo que las buenas prácticas, es decir, no tenés Google Analytics, no existís. O sea, no tenés instalado el Google Analytics, no lo ves el Google Analytics, y hoy ya es casi un must to have que tienen toda retail, marca o emprendimiento que quiere ser exitoso, tiene que estar hablando de datos. Claro. ¿Cuáles son para vos esos 3 momentos? Mira, yo creo que hay que separar entre la data del negocio, Sí. que es como data más micro, con la que tiene que funcionar hoy día y ser competitivo un negocio de lo que sea en realidad, pero el comercio nace en el comercio electrónico y el marketing. Ese tipo de data de la data más macro, o sea, la data que nos permite entender, por ejemplo, el tamaño que tiene la economía digital. Por ejemplo, los estudios que hace la cámara. Claro. O sea, yo creo que, y nosotros nos hemos dedicado a esa parte más macro porque nos pasaba mucho que cuando el sector era muy emergente, estaba en su etapa naciente, se le daba poca importancia a nivel de política pública, a nivel de consumidores, a nivel de las mismas empresas, al interior de las empresas. Entonces, contar con data que mostrara el valor que tenía, pero en esa época más que el valor, lo rápido que crecía y las posibilidades que tenía, yo creo que era la clave. Y ahí yo creo que hubo... nosotros partimos, hay un primer momento que es cuando partimos a recopilar antecedentes de nuestras empresas y por lo tanto empezamos a generar estimaciones del tamaño del comercio electrónico chileno, las ventas básicamente, y el tamaño de la economía digital. Nos dimos el trabajo de ir a cuentas nacionales, de buscar todas aquellas cuentas que tenían que ver con el mundo de las tecnologías de información y comunicación y creamos una metodología muy parecida a algunos intentos iniciales pioneros que había en otras partes y generamos una cuenta de economía digital. Diría que ese fue el primer momento, que fue un momento muy sufrido porque con muy pocas herramientas, ¿no es cierto? Fue un proceso muy artesanal. Sí, tenía que buscar datos donde no había. Sí, hubo que construirlo, hubo que crear esos datos y por lo tanto fue muy significativo también desde ese punto de vista. ¿Y el tercero cuál sería para Ese es el primero. El segundo es, yo te diría, cuando hicimos el primer Cyber en Chile. Okay. Que en realidad fue el momento bisagra, sí, en general para el comercio electrónico. Porque a partir de ese momento, primero, el mercado entendió lo importante que era el comercio electrónico para los consumidores. Nosotros hacíamos muchos estudios, le preguntábamos a los consumidores por qué no compraban en Internet y nos daban todo tipo de excusas. O sea, lo primero nos decían, no, porque desconfío del número de la tarjeta. El clásico era, viste, dejar el medio de pago, dejar los datos de la tarjeta. Después era el tema de logística, que no va a llegar en tiempo y forma. Y después era el tema del precio o de que me vayan a cumplir con la promesa. Y algunos decían, es que me gusta tocar, ver. Sí. Entonces, el problema... La verdad que sea la ropa nunca se va a vender por internet. Sí, los alimentos, el supermercado. O sea, en esa época era algo... Y cuando nosotros le preguntamos a los consumidores nos damos cuenta de que eran factores, por no decir excusas, encadenados. O sea, no querían comprar por internet o no se lo habían planteado. Entonces, cuando tú le decías... ¿por qué? No, es que el medio de pago. Ya, pero si yo llego con el producto a su casa y ahí me paga. No, pero es que me gusta el riesgo de la logística, lo que decías tú. Siempre salía como un tercero, un cuarto y al final como que no querían comprar. Entonces, la industria tenía... Había un hábito también. Claro, hay que crear un hábito, una cultura. La industria pensaba que el consumidor todavía estaba muy lejano y se nos ocurrió hacer el primer cyber y la respuesta fue tan contundente que nadie se la esperaba, digamos, que... A las 11, esto partía a las 00, y a las 11 de la noche estaban todos los sitios caídos, incluido el sitio del Cyber Day. El Cyber Monday. Yo diría que eso fue un momento muy importante porque ahí nos dimos cuenta tuvimos buena data para saber cuánta gente realmente estaba dispuesta a comprar por internet. Empezamos a recolectar data directa de los actores de los eventos cyber, y fue el momento en el que pudo peligrar el desarrollo del comercio electrónico porque muchas empresas se asustaron con esto y dijeron, oye, ¿saben qué más? No volvamos a hacer cyber porque ya me retaron en mi empresa, estoy poniendo la reputación de la empresa en juego, yo que soy una unidad chiquitita, y tomar la decisión de seguir adelante, yo creo que fue...
el momento importante. Un momento clave porque el comercio electrónico ha sido la principal política de desarrollo del comercio electrónico en Chile. Sí. Los eventos cyber, sí, sin duda. Bueno, ¿y el tercero? Y el tercer momento te diría yo que es cuando ya empiezan a haber estadísticas oficiales, no solo las que genera el sector privado, sino que el sector público empieza, el INE hace un par de años solamente empezó a generar estadísticas oficiales, que es algo que ocurre a nivel regional también. O sea, yo me acuerdo que en las primeras 2 etapas, uno veía los indicadores de Statista, ponte tú, o de eMarketer, y comparaba las cifras y decía, mira, yo estoy acá, Brasil está acá, Estados Unidos está acá. Pero si tú te metías en la metodología y empezabas a ver el detalle de los datos, era todo distinto. O sea, como que nada conversaba con nada. Algunos consideraban los servicios, los viajes, otros consideraban solo los bienes, otros consideraban el IVA, otros consideraban... Entonces, era muy difícil unificar. Y estamos acostumbrados los economistas a trabajar con cuentas nacionales que son estándar en todos los países. Entonces, yo diría que la tercera etapa es cuando ya aparecen muchas herramientas de información, incluidas las que tú decías más a nivel micro, pero que ya tienen su contrapartida a nivel más macro, y por lo tanto ya tenemos información. Es un sector súper relevante para todos los sectores económicos, particularmente para el comercio, y por lo tanto está profesionalizado, yo diría, la función de métricas y estadísticas a nivel industrial y a nivel internacional también. O sea, bueno, y George, si tenés que resumir estos 25 años en una frase, ¿qué frase te sale ahí de las entrañas del estómago sin pensarlo mucho? Yo diría que hemos tenido el privilegio de construir las bases del futuro. Me gustó esa. Yo creo que eso es lo más significativo que nos ha dejado este sector hasta acá. Y lo que se viene, coincidís, porque muchos de los que vengo entrevistando me dicen, mira, Marcos, lo que vivimos en estos 25 años es apenas la punta del iceberg. Lo que se viene va a ser mucho más disruptivo, va a cambiar, ni nos imaginamos lo que se viene a futuro. Sí, por eso es que digo que construimos las bases. Porque sería arrogante decir que desarrollamos este mundo, porque efectivamente ahora con mucho menos esfuerzo viene un vértigo que va a ser ya totalmente transformacional. O sea, ya iniciamos una nueva revolución, duele llamarla industrial, pero para efectos de que todos se entiendan de lo que uno está hablando, sí. Pero estamos partiendo ya una nueva revolución de cómo hacer las cosas. Sí. Porque va a cambiar todas las cadenas de valor, y ya las cambió, y las va a cambiar más todavía. Las va a cambiar mucho más, sí. Todavía hay y uno va a ser protagonista, porque ha sido protagonista hasta ahora y va a seguir siendo protagonista. Sí, sin duda. O sea, bueno, van a surgir muchos nuevos grandes líderes, así como en esta etapa surgieron los jugadores, los grandes jugadores, los Amazon hasta los Tesla, digamos, sí, que sí. China y su industria automovilística basada en tecnología está ya convertida en un jugador importante. Sí. Y eso va a ser. Entonces, yo creo que los actores que han entendido todo el proceso y lo han acompañado, sí, pues tienen una posición privilegiada para ir absorbiendo lo que viene hacia adelante, pero como dices tú, vienen cambios radicales. Bueno, mi amigo, gracias por estar. Un placer. Y seguimos con más iLíderes por 25, trayendo a los protagonistas de nuestro ecosistema que le cuentan de primera mano cómo hemos llegado hasta aquí. Si les gustó esta entrevista, vean las próximas que no tienen desperdicio. Sigan con más iLíderes por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.